Queridos hermanos y amigos en Cristo, le damos la honra y la gloria al Señor en esta preciosa mañana, que el Señor nos concede una vez más para sumergirnos en la palabra de Dios, como también para explorar los capítulos primero en Primera de Reyes en capítulo 7 y después en Segunda de Crónicas capítulo 4. En estos pasajes encontramos una descripción detallada de la construcción del palacio del rey Salomón y los utensilios y elementos decorativos del templo. En Primera de Reyes, en su capítulo 7, se nos relata la construcción del palacio de Salomón, el cual fue construido con una arquitectura impresionante y una gran atención a los detalles. El palacio reflejaba el esplendor y la gloria del rey, pero también nos recuerda la importancia de la responsabilidad y la mayordomía que en el uso de los recursos que Dios nos ha dado. A través de este pasaje aprendemos la lección de que como hijos e hijas de Dios debemos ser buenos administradores de los dones y bendiciones que Él nos da. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 4, se nos presenta una descripción exhaustiva de los utensilios y elementos decorativos del templo. El pasaje destaca la artesanía y la habilidad de los trabajadores que crearon estas obras maestras, como los candelabros, las fuentes de bronce y los altares. Estos elementos eran esenciales para el culto y la adoración de Dios en el templo, y nos enseñan sobre la importancia de la reverencia y la belleza en nuestra relación con Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra adoración a Dios. Nos recuerdan que nuestra relación con Dios no solo se trata de palabras y oraciones, sino que también implica la forma en que vivimos y utilizamos nuestros recursos. Somos llamados a ofrecer a Dios lo mejor de nuestras habilidades y dones, así como ser buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Además, en estos pasajes se nos desafía a buscar la belleza y la reverencia en nuestra adoración. Aunque no tengamos un templo físico en el que nos congreguemos, podemos manifestar la belleza de Dios a través de nuestra adoración sincera, como también de nuestra vida de obediencia y nuestra búsqueda constante de su presencia. Así que, amados hermanos, a medida que nos sumergimos en la lectura de las Sagradas Escrituras, pidámosle al Señor por su Santo Espíritu que nos guíe y nos revele las lecciones y las verdades que Dios tiene para nosotros en estos pasajes. Oremos para que podamos ser mayordomos fieles de los recursos que Dios nos ha confiado y para que nuestra adoración sea una expresión sincera de amor y reverencia hacia nuestro Dios. Así que, amados hermanos, vendremos en esta preciosa mañana con esas palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, le damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Y nos acercamos delante de tu presencia, Padre, con humildad y reverencia, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Pedimos perdón por los errores cometidos, por las veces que hemos fallado en seguir tus mandamientos y hemos caído en la tentación. Te imploramos que nos limpies y nos restaures, derramando tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Así también, Padre, te pedimos por tus siervos que han consagrado sus vidas al servicio de tu reino. Bendícelos con fortaleza y valor, con sabiduría
y discernimiento para cumplir fielmente con tu llamado. Guárdalos de todo mal y peligro, sostén sus manos y llena sus corazones con tu amor inagotable. Capacítalos para ser instrumentos de tu paz, como también de tu reconciliación en un mundo necesitado de esperanza. Así también, Padre eterno, te rogamos que extiendas tu gracia sobre tu iglesia amada, esa congregación de tu pueblo, Señor Padre, de aquellos que invocan tu nombre. Unifica nuestros corazones y nuestras mentes en torno a tu palabra y propósito. Permítenos vivir en comunión y armonía, edificándonos mutuamente y extendiendo tu amor a aquellos que nos rodean. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada reunión y cada servicio para que sean momentos de un encuentro genuino contigo. Así también, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, pues es la fuente de vida y de verdad. Permítenos acercarnos a ella con corazones abiertos y sedientos de tu sabiduría. Que cada palabra que leamos o escuchemos sea una semilla que germine en nosotros, produciendo frutos de amor, bondad y justicia. Ayúdanos a meditar en tu palabra día y noche para que se convierta en la brújula que guíe nuestros pasos y nos acerque más a ti. Encomendamos nuestras peticiones a tu cuidado amoroso, confiando en tu gracia y fidelidad. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu amor y perdón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en su capítulo 7. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Salomón también edificó su propio palacio, y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro, sobre las cuales se apoyaban grandes vigas, también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas habían 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo había 3 filas de ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, unas frente a otras. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la sala del trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba cubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón.
y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija de Faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4,5 metros y otros de 3,5 metros. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor, con una antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo de bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundió 2 columnas de bronce, cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Por la parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce, cada uno tenía 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios y medían 1 metro con 80 centímetros de alto. Los capiteles sobre las columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en 2 filas al lado de la superficie redondeada junto al enrejado. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur llamó Jaquim y a la del norte Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado
sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42,000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar el agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho. Tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorado por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos y los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenía un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía 1 metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo.
las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretam. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos. El peso del bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro, los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios de su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar.
Luego fundió 10 candelabros de oro, según las especificaciones que se habían entregado, y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y los revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el Mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Huram-Abi también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Huram-Abi terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Huram-Abi hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretam. Salomón utilizó tanto bronce que no se pudo determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios, el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo para que ardieran frente al lugar santísimo como está establecido. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro. Las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar el incienso, todo de oro macizo. Las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro. Gloria a Dios, amados hermanos, ya hemos dado paso a la lectura de la palabra del Señor. Y amado hermano, en estos capítulos se detalla en gran medida la construcción del templo de Salomón. Se menciona el tiempo que llevó su construcción, los materiales utilizados y los diferentes elementos que lo componían, como los pilares, las puertas, los patios y el lugar santísimo. Como podemos ver, el templo era un lugar sagrado y central para la adoración de Dios. Era considerado la morada terrenal de Dios y un símbolo de su presencia entre su pueblo. La construcción detallada del templo muestra la dedicación y la importancia que se le daba a la adoración y al servicio a Dios. Y nos damos cuenta que este relato también resalta la habilidad y el talento de los artesanos
que participaron en la construcción del templo. Dios les había dado sabiduría y habilidad para trabajar con los diversos materiales y crear obras de arte impresionantes que adornaban el templo. Y esto nos recuerda que Dios puede bendecir y utilizar los talentos y habilidades de las personas para su gloria. También, además, el templo era un lugar de encuentro con Dios, donde los israelitas ofrecían sacrificios y buscaban su perdón y bendición. También era un símbolo de unidad y comunión entre el pueblo de Israel y su Dios. Y como lo podemos ver en un nivel más profundo, el templo prefiguraba la venida de Cristo como el verdadero templo, como también el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Jesús nos dijo en Juan capítulo 2, en su versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su propio cuerpo, que sería crucificado y resucitaría, convirtiéndose en el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Así que, amado hermano, al leer estos capítulos podemos ser recordados de la importancia de la adoración y la dedicación a Dios en nuestras vidas. También podemos apreciar la belleza y el esplendor del templo como un recordatorio de la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios. Así que, amado hermano, al meditar en estos relatos, espero que seamos inspirados a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a ofrecerle nuestra adoración con sinceridad y a reconocer que en Cristo encontramos el verdadero templo y la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Así que, amado hermano, que el Señor te bendiga y te guíe mientras continúas estudiando su palabra y te acercas a Él en adoración y servicio.